Dice la palabra de velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bendito sea el nombre de Dios. Este mensaje lleva como tema, bendito sea el nombre de Dios, la oración indispensable. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra indispensable, bendito sea el nombre de Dios, significa un factor que no puede faltar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo así? Como por ejemplo, un ser humano no puede sobrevivir si no existe el agua. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra, bendito sea el nombre de Dios, es muy eficiente en lo que es la oración. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos ver, bendito sea el nombre de Dios, en este capítulo, bendito sea el nombre de Dios, como dice el mismo Jesús, que era cuando él iba a ser entregado, en el momento determinado que Jesús iba a ser entregado, que él estaba con su discípulo, bendito sea el nombre de Dios. En ese capítulo de la Biblia, en ese texto bíblico, bendito sea el nombre de Dios, ese momento donde Jesús estaba rogando a Dios diciéndole: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Bendito sea el nombre de Dios. Y él estaba ahí con su discípulo, bendito sea el nombre de Dios, y él estaba afligido por el momento de que iba a ser entregado, y él sabía que iba a ser entregado. Entonces le dijo a sus discípulos que velaran y oraran con él en ese momento. Bendito sea el nombre de Dios. Y porque los discípulos estaban cabeceando, durmiéndose, es que él expresa esta palabra en este texto bíblico, que dice velar y orar, porque para que no entre en tentación. Gloria a Dios. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Bendito sea el nombre de Dios. En la Biblia nos registra dos enemigos, que son dos factores que influyen mucho en lo que es la vida del cristiano, que es la carne y Satanás. Bendito sea el nombre de Dios. La oración es un factor que es indispensable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ejemplo, dejamos de orar, bendito sea el nombre de Dios, ya nosotros lo que venimos es haciéndonos autores del pecado. Bendito sea el nombre de Dios, porque ya usted se autotienta. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo así? Que usted ya busca la tentación, sino que la tentación ya no viene a usted, sino que usted busca la tentación. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos en el capítulo 4 de Mateo, bendito sea el nombre de Dios, que registra la Biblia, que ese momento determinado en ese texto bíblico habla de lo que es cuando Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches, donde fue después de haber ayunado 40 días y 40 noches, bendito sea el nombre de Dios, fue llevado al desierto en el Espíritu, bendito sea el nombre de Dios, para ser tentado por el diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Y al ser tentado por el diablo, Satanás decía: si tienes hambre, convierte esta piedra en pan. Pero Jesús le respondía por la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que me llama la atención, que yo estoy seguro que cuando Cristo estaba en esas 40 días, esas 40 noches, estaba comunicado con el Padre, orando. Bendito sea el nombre de Dios, ayunando. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo que nos da a enseñar, bendito sea el nombre de Dios, Jesucristo, que él mismo lo dijo: ejemplo os he dado, que como yo hice, también vosotros hagáis. Bendito sea el nombre de Dios. Y como él ayunó 40 días y 40 noches, bendito sea el nombre de Dios, y estaba orando allí, apartado, bendito sea el nombre de Dios, con lo que es una comunicación plena con Dios. Eso es lo que nos dice a nosotros. Nosotros tenemos que estar vigentes, velando, bendito sea el nombre de Dios, para cuando venga la tentación, bendito sea el nombre de Dios, nosotros podamos lo que es poder vencer, bendito sea el nombre de Dios, y tener la victoria en nuestras manos. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que estar preparados en lo que es siempre orando y velando, bendito sea el nombre de Dios. Porque la Biblia registra en el libro de Mateo, bendito sea el nombre de Dios, una historia muy conocida por cada uno de nosotros, que es la historia de las 10 vírgenes. Bendito sea el nombre de Dios. 5 insensatas y 5 prudentes. Bendito sea el nombre de Dios. Las 5 prudentes estaban preparadas con su vasija. Bendito sea el nombre de Dios. Pero las 5 insensatas, bendito sea el nombre de Dios, no estaban preparadas. Eso quiere decir que estaban descuidadas. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que velar, bendito sea el nombre de Dios, por lo que es la salvación de nuestra alma. Bendito sea el nombre de Dios. Ya Cristo padeció por nuestra salvación. Ahora nosotros no podemos padecer por causa de Cristo, sino por causa de nuestra salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Porque ya Cristo padeció por todos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Alabanza a ti, Jesús de Nazaret. Y estas 10 vírgenes, bendito sea el nombre de Dios, registra la Biblia, Dios mío. Alabanza a ti, Jesús de Nazaret. Estas 10 vírgenes estaban esperando lo que es al esposo. Bendito sea el nombre de Dios. Y habían 5 que estaban preparadas. Bendito sea el nombre de Dios. Y 5 que no estaban preparadas. Dando a entender
que en todo momento nosotros tenemos que estar preparados, bendito sea el nombre de Dios. Que si usted sabe que tiene su lámpara, bendito sea el nombre de Dios, que se está apagando, lo que es la oración, el ayuno, los silicios, bendito sea el nombre, la lectura de la palabra, que son los alimentos que nos fortalecen, los alimentos que nos ayudan a seguir avanzando, los alimentos que nos dan lo que es la vigencia, bendito sea el nombre de Dios, a seguir hacia adelante, que nos dan la fuerza, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que buscarlo siempre y mantenernos clamando siempre firmemente. Cuando registra la Biblia, el libro de Mateo, que en capítulo 4 Jesús fue tentado, bendito sea el nombre de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que entender y aceptar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo así aceptar la palabra de Dios en nuestra vida? Que nosotros tenemos que estar siempre clamando. ¿Por qué siempre tenemos que estar clamando? Porque Satanás siempre va a buscar una brecha por donde entrar. Y si usted no está preparado, bendito sea el nombre de Dios, o no está, como dicen por ahí, vigentemente lo que es la oración, no va a soportar la prueba, bendito sea el nombre de Dios, ni la tentación. Porque podemos ver en la Biblia, donde habla lo que es el libro de Daniel, bendito sea el nombre de Dios, de la misma historia de Daniel. Porque cuando Daniel oraba, bendito sea el nombre de Dios, se asomaban unas personas, bendito sea el nombre de Dios, que declararan un edicto como que no sirvieran a otro Dios que no sea el Dios del rey, bendito sea el nombre de Dios. Y como Daniel clamaba a su Dios, bendito sea el nombre de Dios, se levantan en contra de él, bendito sea el nombre de Dios, dando a entender que cuando usted, bendito sea el nombre de Dios, clama delante de la presencia de Dios, van a venir siempre pruebas, dificultades, levantamiento, tempestad, pero cuando usted permanece fiel firmemente en lo que es la oración, usted puede vencer. Porque mira cómo fue Daniel echado en el foso de los leones y pudo lo que es vencer, y no pudo padecer por causa de él, sino que vivió, bendito sea el nombre de Dios. Y aquellos que se levantaron conspiraron en contra del bendito sea el nombre de Dios, perecieron, bendito sea el nombre de Dios. Mira también la historia, una historia que me llama mucho la atención en la Biblia, que es la historia de Esther, bendito sea el nombre de Dios. Deben entender que cuando nosotros clamamos tenemos que estar unánimo, lo que es la oración. Es un factor que influye mucho lo que es la unidad, bendito sea el nombre de Dios. Cuando clamamos juntos, lo que puede acontecer, bendito sea el nombre de Dios. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque el profeta de Jeremías declara esta palabra, bendito sea el nombre de Dios. Dios declara esta palabra al profeta Jeremías. En aquel tiempo Israel estaba pasando por una situación de que el pueblo estaba padeciendo por una situación de que siempre vivían cautivos, que eran libres, no que eran cautivos, bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios da esta palabra a Jeremías, bendito sea el nombre de Dios, dando a entender que cuando clamamos a Dios, Dios puede hacer muchas cosas. Mira cómo Elías oró, bendito sea el nombre de Dios, y el fuego descendió, bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea tu santo y divino nombre, Jehová. Cuando tenemos lo que es la vigencia en Dios y permanecemos firmemente fiel a la oración, podemos vencer, podemos soportar la prueba, porque hay factores que son indispensables. El que es cristiano, bendito sea el nombre de Dios, tiene que padecer, tiene que pasar pruebas, dificultades, levantamiento, bendito sea el nombre de Dios. Y estamos muy equivocados en estos últimos tiempos, lo que es cuando estamos padeciendo, siempre nos quejamos. Dios, mira, el hermano se me levanta, que Satanás se está levantando por aquí. Pero que la misma palabra lo dice, bendito sea el nombre de Dios. Lo que tenemos que tener es sabiduría y prepararnos, estar vigente en lo que es la oración, bendito sea el nombre de Dios, para cuando vengan esas pruebas, esas dificultades, esos levantamientos, bendito sea el nombre de Dios, nosotros podamos vencer. Sí, bendito sea el nombre de Dios. Y en la historia de Estel, cuando habla de lo que es de cuando Estel estaba en el reino con el rey, bendito sea el nombre de Dios, que Mardoqueo era quien la había criado, que le había inculcado lo que es una doctrina, bendito sea el nombre de Dios. Vemos a esta mujer que está allí y viene Amán y se levanta en contra del pueblo de Dios, porque Amán era de enemigo del pueblo de Dios, bendito sea el nombre de Dios. No quería saber de los judíos, bendito sea el nombre de Dios. Y Mardoqueo ve que está pasando por esta situación donde Amán quiere acabar con todos los judíos, bendito sea el nombre de Dios. Alabanza de Jesús de Nazaret. Y Amán quiere acabar con todos los judíos, pero inmediatamente Mardoqueo se da cuenta, da la información a Esther, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando por medio de un portavoz, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, que era un mensajero, bendito sea el nombre de Dios, por el cual utilizaron para comunicarse. Y cuando Mardoqueo manda la noticia a lo que es a Esther, bendito sea el nombre de Dios, que Esther se da cuenta, Esther como que no prestó mucha atención, bendito sea el nombre de Dios, que cuando Mardoqueo mandó la noticia que le dijo que como que iban a aparecer porque Amán estaba conspirando en contra de ellos, bendito sea el nombre de Dios. Esther como que no se sintió muy atacada, bendito sea el nombre. Ella
se sacó fuera de lo que es el pueblo de Dios, bendito sea el nombre, en ese determinado momento. Y cuando el mensajero da esta palabra, como Esther recibió la palabra, bendito sea el nombre de Dios, que Mardoqueo había de mandarle a ella, entonces Mardoqueo le llama la atención esto y le dice: recuerda que tú eres de nuestro pueblo, bendito sea el nombre de Dios. Porque muchas veces vemos que la iglesia se mete en ayuno, oración, servicio, y muchas veces no queremos, no, porque yo estoy bien, yo no tengo que meterme con Dios, bendito sea el nombre. Yo salí de 40 días y 40 noches, por ejemplo, bendito sea el nombre. Es necesario que estemos juntos, unánime, para poder vencer, bendito sea el nombre de Dios. Que cuando usted cree que no le afecta algo, sí le afecta, bendito sea el nombre de Dios, porque somos un cuerpo, bendito sea el nombre de Dios. La decisión no la tomo yo ni usted, la decisión la tenemos que tomar todos juntos, bendito sea el nombre de Dios, unánime, bendito sea el nombre de Dios. Porque esto no es que hay un líder, sino un cuerpo, bendito sea el nombre de Dios. Una sociedad, bendito sea el nombre de Dios, porque todos somos importantes, bendito sea el nombre de Dios. Alabanza a ti, Jesús de Nazaret. Entonces, cuando ella se da cuenta de esto, yo en mi propia palabra digo que ella trajo a colación, digo verdaderamente que yo soy del pueblo de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y dando a entender que entonces Mardoqueo, viendo esta situación, rasga su vestido y comienza a orar y a clamar, bendito sea el nombre de Dios, dando a entender que el factor importante de que venimos hablando desde hace rato es la oración. Este factor que influye, mire, en muchos capítulos y versículos esto aparece la oración, porque eso es lo que nos comunica con el Padre cuando nosotros clamamos delante de la presencia de Dios, bendito sea el nombre de Dios, enciendo lo que es la adoración, bendito sea el nombre de Dios. La oración y los clamores, eso es algo indispensable en nuestra vida para poder avanzar hacia adelante, bendito sea el nombre de Dios. Y también podemos ver una historia que llama mucho la atención, bendito sea el nombre de Dios, que Pablo y Silas, cuando estaban encarcelados, bendito sea el nombre de Dios, ya andaban y lo que estaban era orando, bendito sea el nombre de Dios, estaban allí y pasaba una mujer, bendito sea el nombre de Dios, llamada Lidia, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando esta mujer sintió de escucharle, bendito sea el nombre, porque ellos estaban orando y hablando de la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando venían pasando unos jóvenes que tenían espíritu de adivinación, un demonio, es decir, bendito sea el nombre de Dios, Pablo se incomodó y los reprendió, bendito sea el nombre de Dios. Al nivel de jefe de estos jóvenes que ya estaban buscando situación económica a través de que ellos adivinaban, contrapiraron contra ellos, bendito sea el nombre de Dios. Pero el que contrapiró contra ellos no sabía que Pablo era romano también, bendito sea el nombre de Dios, y lo golpearon, lo azotaron y lo echaron en lo más profundo de un calabozo, que era como una cárcel, lo más profundo, bendito sea el nombre de Dios. Alabanza a ti, Jesús de Nazaret. Y vuelve y aparece el factor que venimos mencionando desde hace rato, bendito sea lo que es la oración, que esa es la palabra que cuando Silas y Pablo estaban allí en la cárcel, estaban orando y adorando, bendito sea el nombre de Dios, que porque cuando usted ora y adora, la cadena se rompe. Esto fue algo sobrenatural. La cárcel tembló, bendito sea el nombre, las puertas se abrieron. Eso de entender que cuando usted y yo oramos y adoramos a Dios, algo tiene que acontecer, bendito sea el nombre de Dios. Dando a entender que ese es el factor indispensable que no puede faltar en nuestra vida, porque inmediatamente faltan estos factores, estamos descuidados, bendito sea el nombre. Y Satanás no deja quieto porque ya estamos en la tentación, bendito sea el nombre de Dios. Nosotros ya no vamos a autotentarnos, sino que ya vamos a tener la tentación a nuestro favor, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y cuando ellos están orando y adorando, bendito sea el nombre de Dios, que se abren las puertas de la cárcel, tiembla la cárcel, bendito sea el nombre de Dios. Algo sobrenatural pasó allí que hasta el carcelero se asustó, bendito sea el nombre de Dios, y creyó que los presos se habían ido y ese hombre se iba a suicidar, bendito sea el nombre de Dios. Pero Pablo dijo que no se suicidara porque ellos estaban ahí, dando a entender que el poder de Dios es algo sobrenatural, bendito sea el nombre, y más cuando usted clama a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Por eso que dice la palabra en Jeremías 33, te clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted ve la maravilla de Dios, cuando usted ora, cuando usted le pide a Dios con fe, fervientemente, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios prieta sus oídos para escucharte, siempre y cuando estemos firmemente delante de su presencia y permanezcamos, Dios mío, en tu nombre, Jesús de Nazaret, Dios mío. Mira nuestra vida, Dios mío. Padre, en tu nombre, Jesús de Nazaret, Dios mío. Ayúdanos, Santo, gloria, a permanecer firmemente lo que es la oración, Dios mío, Padre Santo, a permanecer lo que es la eficiencia de la oración, en los ayunos, Dios mío, Padre Santo, en la adoración, Dios mío, que estemos dispuestos a adorarte cada día en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios, no importando las dificultades y los levantamientos, porque son indispensables. Esto es para perfeccionar nuestras debilidades, Dios mío, Padre Santo, que tu palabra, Dios mío, la podamos vivir, que la podamos entender, Dios mío, aunque vengan pruebas, dificultades, levantamientos, nosotros siempre
nos mantengamos firmes y firmemente. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando usted clama, cuando usted ora, bendito sea el nombre de Dios, usted se está comunicando lo que es con el Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando usted se comunica con el Padre, bendito sea el nombre de Dios, cuando viene lo que es un levantamiento, usted tiene que ser paciente, bendito sea el nombre de Dios. Usted tiene que ser como Mardoqueo, bendito sea el nombre de Dios, que él rasgó su vestido, bendito sea el nombre de Dios, y comenzó a clamar, comenzó a orar y a pedirle a Dios. No comenzó a hablar, bendito sea el nombre de Dios, porque nosotros tenemos un problema, el pueblo de Dios tiene un problema, que primero hablamos y después oramos, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que orar primero delante de la presencia de Dios y hablar con Dios solamente, bendito sea el nombre de Dios, porque muchas veces nos convertimos lo que es en hacedores de lo que es el pecado, bendito sea el nombre de Dios. Cuando influyen muchos factores, lo que es, cuando hay una controversia, un problema, una dificultad, uno lo que tiene que tratar de callar, bendito sea el nombre de Dios, como hizo Jesús, bendito sea el nombre de Dios. En el libro, bendito sea el nombre de Dios, de Mateo, versículo 26, capítulo 41, cuando él iba, él no dijo eso, pero yo voy a ser entregado, no, él comenzó a clamar a Dios y estaba adorando a su Dios, diciéndole: Padre, si de mí pasa esta copa, porque la situación, a la verdad, bendito sea el nombre de Dios, que es fuerte. Cuando usted está pasando una situación, usted dice: Padre, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y usted clamando a Dios y orando, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, en tu nombre, Dios mío, por el poder de tu palabra, todo reprendo, Dios mío, en tu nombre, todo el espíritu del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Cuando vemos, bendito sea el nombre de Dios, la Biblia en el libro de Mateo, capítulo, bendito sea el nombre de Dios, 26, versículo 41, que Jesús estaba allí, él estaba clamando. Dice la Biblia que Jesús fue llevado como cordero mudo al matadero, bendito sea el nombre de Dios. Siempre y cuando nosotros tengamos problemas, dificultad, aún tengamos la razón, debemos que callar, Dios mío, bendito sea el nombre de Dios. Debemos de poner la mirada en Jesús, bendito sea el nombre de Dios, porque no podemos defender. Cuando usted se autodefiende, bendito sea el nombre de Dios, Cristo no lo defiende. Pero cuando usted pone la mirada firmemente en Jesús y dice: Padre, tú eres mi juez, tú eres mi abogado, bendito sea el nombre de Dios, Dios hace todo, bendito sea el nombre de Dios, porque es necesario padecer por causa de tu salvación, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu santo y divino nombre. La gloria es de Dios. Es necesario de que cada uno de nosotros permanezca lo que es firmemente y fiel en la oración, para que no vengan tropiezos, bendito sea el nombre de Dios, porque las dificultades siempre van a estar presentes. Los tropiezos es cuando usted ya tropezó, bendito sea el nombre de Dios, que se va a caer. Pero cuando viene la dificultad, usted sabe que viene la dificultad, pero usted permanece firmemente. Bendito sea el nombre de Dios. Alabanza a ti, Jesús de Nazaret, mi alma adora tu presencia. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Bendito sea el nombre de Dios.